Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al 4, vamos a leer la palabra de Dios, sin antes tener una palabra de oración para que sea Dios hablando en esta hora y que su Santo Espíritu pueda moverse en medio de nuestros corazones. Amén. Amén. Oremos, amado Dios, Padre celestial, te damos gracias, Padre bendito, por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre de la Gloria, por darnos la oportunidad de poder estar aquí en tu casa de oración. Sé tú hablándonos a cada uno de nosotros, Padre bendito. Que sea tu Santo Espíritu hablando, Padre Santo, en esta hora. Y que esta palabra, Padre bendito, nos ayude a acercarnos más a ti, Padre. Rompe toda atadura, rompe toda cadena. Echa fuera todo espíritu contrario, Padre bendito, todo espíritu de cansancio, de distracción. Échalo fuera, Padre bendito. Destapa nuestro oídos espiritual para poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, amados hermanos, libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al 4. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Amados hermanos, en esta hora yo quiero hablarle con el tema un encuentro genuino con Jesús. Amén. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Un encuentro genuino con Jesús. ¿Por qué enfatizo en la palabra genuino? Porque muchas veces decimos tener un encuentro con Jesús, pero no es verdadero. Porque, amados hermanos, es innegable tener un encuentro con Jesús y seguir igual. Y este leproso es una muestra que cuando uno tiene un encuentro, un toque con Jesús, todo cambia. Amén, amados hermanos. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, un hombre leproso. Y todos conocemos que la lepra era una enfermedad sumamente terrible para la época. Era una enfermedad la cual no tenía cura. Y además, amados hermanos, era una enfermedad la cual se consideraba inmunda. Todo aquel que tenía lepra era una persona inmunda. Esa persona tenía que ser alejada del pueblo, tenía que dejar su familia, su trabajo y vivir una vida excluida, amados hermanos. Ese hombre podía ser un hombre importante, valeroso, pero si tenía lepra, eso de nada le servía. La palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1, nos muestra un hombre que era valeroso, pero tenía lepra. ¿Cuál es su nombre? Naamán. 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1 nos dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. O sea, Naamán, amados hermanos, era un hombre valeroso, tenía buen estatus. Amén. Ante la sociedad era un hombre grande, ante el rey lo tenía en buena estima, pero ahí hay un añadido: era leproso. Amados hermanos, si hay algo que, aunque no sea una lepra física, pero es una lepra espiritual, y eso se llama pecado. Y lamentablemente el pecado actúa igual que la lepra, amados hermanos. Podemos ser importantes ante el mundo, podemos tener estatus, podemos tener lo que sea, pero si llevamos una vida de pecado, eso de nada vale. Eso de nada sirve, amados hermanos. Muchas veces yo he escuchado decir: no, yo soy bueno, yo ayudo a los pobres, yo no hago nada malo, pero no tiene a Jesús, amados hermanos.
Y el no tener a Jesús es prácticamente no tener nada. Entonces el pecado, amados hermanos, así como la lepra alejaba a la persona de la sociedad, así mismo el pecado nos aleja de Dios. El pecado, amados hermanos, es una enfermedad que va corcomiendo nuestros huesos, que va corcomiendo nuestra alma al punto de llevarnos a una muerte segura. Y no podemos, amados hermanos, ignorar esto. En el mundo hay mucha gente leprosa, amados hermanos. Aún en la iglesia hay mucha gente leprosa, que por su condición están alejados de Dios, que por su estatus están alejados de Dios. Y mientras no tengamos un encuentro genuino con Jesús, nuestra condición va a seguir igual. Amén, amados. Amén. Pero gracias a Dios que nos ha dejado su bendita palabra, y este leproso nos enseña 4 acciones importantes, amados hermanos, para tener ese encuentro genuino con Dios. ¿Cuántas acciones? 4 acciones que hizo este leproso, el cual lo llevó a tener un encuentro genuino con Jesús. Amados hermanos, tome apunte, porque es sumamente importante que prestemos atención a esto. Amén. Primer punto, lo vemos en el versículo 2 de nuestra lectura base. De hecho, todos los puntos se encuentran en el versículo 2. El primer punto dice: he aquí vino un leproso. La palabra vino, amados hermanos, significa acercarse. Amén. Este leproso vio a Jesús y vino a Jesús. Es decir, que se acercó a Jesús. Y eso es lo que Dios constantemente, a través de su palabra, nos dice. La palabra de Dios en Hebreos 4, capítulo 15, versículos 15 y 16, mira lo que nos dice. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Atento a lo que dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo primero que nosotros debemos de hacer: acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús. Mientras más alejados estemos de Jesús, más en tiniebla vamos a estar. Amados, si este leproso no se hubiera acercado a Jesús, estuviera en la misma condición. El mundo sigue la misma condición porque no se acerca a Jesús. Muchas veces nosotros seguimos en la misma condición porque no nos acercamos a Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 28-30 dice: venid, una invitación que nos hace nada más ni nada menos que Jesús de Nazaret. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miren esa invitación tan preciosa que nos hace Jesús. Vengan a mí. Amados, lo lamentable es que muchas veces no nos acercamos a Él. No nos acercamos a Dios. No venimos a los pies de Jesús. Y mientras nosotros no tengamos, amados hermanos, ese acercamiento, vamos a seguir igual. Vamos a estar en la misma condición. Vamos a seguir tropezando con lo mismo. Vamos a cometer los mismos errores. Porque, amados hermanos, hay mucha gente en la iglesia que no ha tenido un encuentro genuino con Jesús. Por eso usted los ve y siguen igual. Amén, amados hermanos. Amén. ¿Qué fue lo primero que hizo el leproso? Se acercó a Jesús. Amados, ¿usted sabe por qué el mundo está así en un caos? Porque está lejos de Dios. El mundo, amados hermanos, está en un caos total porque está lejos de Dios.
Pero si el pueblo de Dios se acercara y se humillare, Dios haría grandes cosas. Amén, amados. Amén. Lo segundo, ¿qué fue lo segundo que hizo este leproso? Primero se acercó a él. Lo segundo que nos muestra el versículo 2 es que nos dice, se postró ante él. Y esto es importante, amados hermanos. Se postró ante él. De la misma manera, amados, que el acercarse a Dios es importante, de esa misma manera, el cómo nos acercamos a Dios también es importante. Dice que él se acercó y ¿qué más hizo? Se postró. La palabra postrar, amados hermanos, significa adorar, significa rendirse, significa humillarse, significa respeto. Amén. Miren cómo una simple acción tan sencilla denota muchas ideas importantes. Entonces, cuando este hombre, amados hermanos, este leproso se acercó a Jesús y se postró, le estaba adorando, se estaba humillando, le estaba diciendo: yo te respeto, porque es importante cómo nosotros nos acercamos a Dios. Amén, amados. No es acercarse por acercarse. Y muchas veces nuestro comportamiento delante de la presencia de Dios es lamentable. Deja mucho que decir, amados hermanos. Y yo creo que mejor nos comportamos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Amados, es importante que cuando estemos delante de Dios nos postremos ante Él, para que Dios vea una iglesia humillada, una iglesia que lo respeta, amados hermanos. Amén, amados. Amén. Es importante cómo nos acercamos a Dios, amados. Y este leproso lo entendió. Él se postró. Amén. Amén. Salmos 138, versículo 6 nos dice. Salmos 138, versículo 6 nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, amado. Amén. Vamos a leerlo otra vez por si acaso no escucho bien. Salmos 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, ¿este leproso qué era? ¿Humilde o altivo? Humilde. Entonces, nuestro comportamiento habla mucho, amados hermanos. Una acción habla más que 1000 palabras. Yo puedo estar diciendo cosas elegantes, pero si mi acción no va coordinada a lo que digo, esas palabras son vanas. Entonces, la palabra atender, cuando Dios dice yo atiendo al humilde, es que Dios lo escucha, es que Dios está a favor de esa persona. Ah, pero mira, al altivo dice Dios que lo mira de lejos, ni lo atiende. Entonces es importante cómo nos acercamos a Dios. Estamos en el lugar correcto, pero si tenemos la actitud incorrecta, no sirve de nada. Este leproso podía venir al tipo: Jesús, sáname. Pero él no, él se postró. Él se humilló, él se rindió a los pies de Jesús. Amados, si nosotros pudiéramos venir con un corazón rendido delante de Dios, veríamos grandes cosas de parte de Dios. Si cada vez que lo buscamos a Dios, lo buscaríamos de todo corazón, veríamos la manifestación de Dios. Es importante, amado, venir con la actitud correcta delante de Dios. ¿Qué fue lo segundo que hizo este leproso? Se postró. Entonces él, ¿qué fue lo primero? Se acercó, y lo segundo, se postró. Entonces ya tenemos dos claves para tener un encuentro genuino con Dios. Tenemos la libertad de acercarnos, pero ojo, ¿cómo nos vamos a acercar? Con humildad y con respeto. Amén, amados. Amén. Dice la palabra de Dios que había unos hombres, unos ricos, que echaban lo que les sobraba en las ofrendas.
Lo que estaban haciendo era algo bueno, estaban ofrendando, pero ¿cómo lo estaban haciendo? Altivo. Ah, mírenme, yo estoy dando a la ofrenda, miren cuánto he hecho. Ah, pero dice que una viuda que tenía 2 blancas, dice que lo echó, y dice que eso era todo el sustento de ella. Y Jesús dice que esa viuda echó más que los ricos. ¿Qué fue lo diferente? Su comportamiento, su actitud, cómo ella fue a ofrendar. Eso habla mucho, amados hermanos. Dios primero mira nuestro corazón y luego mira lo que le damos. Amén, amados hermanos. Amén. No podemos sorprenderlo a Dios. Lo tercero, amados hermanos, que nos muestra este leproso es que dice que él vino ante Jesús, dice que se postró y le dijo, Señor. Y eso es muy importante, hermanos. Dice que acercándose le dijo, Señor. Este leproso reconoció a Jesús como Señor. Amados, en esa época, cuando usted le decía Señor a alguien, es porque esa persona tenía autoridad y era el dueño de todo. Es decir, que si el hermano Felipe tiene una hacienda y yo al hermano Felipe le digo Señor, es porque él tiene autoridad sobre esa hacienda y todo lo que está sobre esa hacienda es de Felipe. Entonces él tiene una autoridad. Entonces yo no puedo ir a la hacienda de Felipe y que, hey, pana, hey, ¿cómo estás? No, Señor, reconociendo su autoridad. Amén. Entonces cuando este leproso lo reconoció a Jesús como Señor, amados hermanos, él sabía que Jesús tenía toda la autoridad y toda la potestad y que era el dueño de todas las cosas. Amén, amados hermanos. Amén. Porque la enfermedad que él tenía era incurable. Entonces, ¿cómo que si la enfermedad que él tenía era incurable, él fue delante de Jesús a buscar una sanación? Es porque él sabía que Jesús tenía la autoridad de las enfermedades, amados hermanos. Amén, amados. Amén. Amén, amados hermanos. Amén. Mateo 28, 18 nos dice, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Es importante, amados hermanos, cómo nosotros lo vemos a Dios. Si es que nosotros lo reconocemos como Señor. Amados, en la época también había más maestros como Jesús. También había más sacerdotes como Jesús. Pero ¿por qué este leproso no fue a los otros sacerdotes? Porque no era el Señor. No tenía la autoridad. Él vio algo distinto en Jesús. Él creyó en Jesús. Entonces es importante cómo nosotros, amados hermanos, lo tenemos a Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos un Dios que no es Dios. ¿Usted sabía eso? Que muchas veces nos creamos un Dios a nuestra percepción y no nos creamos el Dios mediante lo que nos muestra la Biblia. A veces le tenemos un Dios creado por mí mismo. Amén, amado. Y ese es ese Dios que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero como Dios es amor, no me pasa nada. Eso ya es un Dios creado bajo mis preceptos, bajo mis pensamientos. No es el Dios que muestra la Biblia. Amén, amados hermanos. Amén. Entonces es importante cómo nosotros lo vemos a Dios. Había algo que me gustaba. La Biblia dice, Jehová es mi pastor. Por cuanto es mi pastor, nada me faltará. David lo reconocía a Jehová como su pastor. Él no dijo, Jehová es su pastor y nada me faltará. ¿Me amado? Amén. Eso es importante, amados,
¿Cómo nosotros lo vemos a Dios? Si es que lo estamos reconociendo como ese Dios verdadero, como ese Dios que puede hacerlo todo, como ese Dios que puede cambiarnos, como ese Dios que puede sanarnos, o siempre lo vemos como un Dios. Amén, amados. Amén. Había un ciego que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa expresión, hijo de David, es que este ciego reconocía que Jesús era ese Mesías. ¿Porque Jesús era hijo de David? No. Pero este ciego había escuchado que había una promesa en David, que iba a venir alguien, el cual se iba a centrar en su trono, el cual iba a reinar por los siglos de los siglos. Entonces, cuando este ciego le dice a Jesús, hijo de David, este ciego lo estaba reconociendo como Señor, como el Mesías, como ese Rey eterno y permanente. Entonces, es importante, amado, cómo nosotros lo vemos a Dios. Si es que lo reconocemos como nuestro Señor. Porque muchas veces nos acercamos a Dios con duda. ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios puede cambiar? ¿Será que Dios puede transformarme? ¿Será que Dios puede librar? Muchas veces nos acercamos con duda, amados hermanos. No reconocemos realmente el poder de Dios. Amén. Amén. ¿No dice la Biblia que Pedro estaba encarcelado y la iglesia comenzó a orar en una casa por Pedro? Y Dios libra a Pedro de la cárcel. Creemos que lo puedes hacer. Tú eres poderoso. Rompe esa cadena. Que las puertas de la cárcel se abran. Y Dios contestó la oración. Dice que un ángel vino, hizo un gran estruendo y Pedro salió de la casa. Entonces Pedro fue a la casa donde estaba orando, tocó la puerta y dice que vino una muchacha y miró y lo vio a Pedro. Y ella, por la alegría, no le abre la puerta, sino que va a la persona que estaba orando con Pedro y le dice: Pedro, está en la puerta. ¿Y sabe lo que dicen ellos? Es su ángel. ¿Cómo va ese Pedro que va a estar tocando la puerta si Pedro está en la cárcel? Pero, amados hermanos, y ellos no estaban orando porque Pedro saliera de la cárcel. Y ahora Dios contesta la oración. ¿Y qué no es Pedro? Entonces, muchas veces, amados hermanos, oramos y nosotros pensamos que estamos creyendo realmente en Dios, pero cuando Dios obra, nosotros decimos: ah, wow, será verdad. Y será Dios. Entonces, muchas veces, amados hermanos, no estamos reconociendo a Dios como realmente debemos reconocer. Amén. ¿Cuál fue la tercera acción de este leproso? Reconoció a Jesús como su Señor. Amén. Reconoció a Jesús como su Señor. Amados, muchas veces nuestro comportamiento habla si es que lo reconocemos o no lo reconocemos. Amén. Amén, amados. Entonces, lo primero que hizo, se acercó. Lo segundo, se postró. Lo tercero, lo reconoció como Señor. Cuarto y último. ¿Quieren saberlo o mejor se lo dejo ahí? Sigamos. Cuarto y último. Dijo: si quieres, puedes limpiarme. Amados hermanos, esta expresión que dijo este leproso es algo maravilloso. Si quieres, puedes limpiar. En otras palabras, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso fue cuando Jesús oró en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pregunta del millón: ¿este leproso quería ser sano? Amén. Era lo que él más anhelaba en el mundo, pero no fue donde Jesús diciéndole: por favor, sáname. No, si quieres, si está en tus planes, si es tu voluntad, sáname. Amado, hay que tener bastante fe y fortaleza espiritual para decir eso. Bueno, Dios, si tú no me sanas, no pasa nada. Yo igual voy a creer en ti. Eso es fuerte, amados hermanos. No cualquiera dice eso. Y si lo decimos, No creo. no es diciéndolo de verdad. Dios, si tú quieres, límpiame. Si no, no
insiste y insiste y insiste, Dios nos manda lo que le estamos pidiendo. Y cuando nos va mal, ¿sabe lo que hacemos? Dios, ¿por qué me lo dices? Así somos. Entonces este leproso dijo, no, si tú quieres, limpia. Si tú quieres, sana. Que se haga tu voluntad y no la mía. Amén, amados hermanos. Amén. Hubo un hombre que tenía un hijo endemoniado. Mira la diferencia. Este hombre le dice a Jesús, si tú puedes, ayúdame. Y ahí hay una gran diferencia. Porque yo decir, si tú puedes, es como que yo le digo, habrá algo que entonces tú no puedas hacer. Entonces Jesús le dice a este hombre, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces este hombre cambia su oración. Si creo, ayuda mi incredulidad. Pero el leproso no dijo, si tú puedes. Dijo, si tú quieres. Es decir, yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que tú puedes limpiarme. Ahora yo quiero saber si tú quieres hacerlo. Amén, amados hermanos. Amén. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, ¿cuál fue la primera acción que hizo este leproso? Se acercó. Se acercó. Lo segundo, Se postró. se postró. Lo tercero, Reconoció a Dios. lo reconoció. Y lo cuarto, ¿cómo le podemos llamar a lo cuarto? Que se haga tu voluntad. Amados, muchas veces podemos caer en el error de que estamos orando por alguien que está enfermo y nosotros comenzamos a decir, Dios, sánala, y decretamos y declaramos y creemos que tú puedes sanarla, y muchas veces dejamos la oración ahí y resulta ser que Dios no quiere sanarla y se la lleva, y podemos caer en el y Dios, y tú lo puedes hacer, ¿y por qué no lo hiciste? Porque no era la voluntad de Dios. Y eso hay que entender, amados hermanos, que hay cosas que pedimos que no están en la voluntad de Dios, y simplemente hay que entenderlo. Por eso me gusta el leproso. Amén. Amén. Si tú quieres, puedes limpiar. Ahora, amados hermanos, aquí viene lo bueno del asunto. ¿Cuál fue el resultado de esta búsqueda genuina de este leproso ante Jesús? ¿Cuál fue el resultado? Versículos 3 y 4 de nuestra lectura básica. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Jesús quiso sanarlo? Sí. Ese fue el resultado, hermanos. Eso pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios de la manera correcta. Dios se mueve a nuestro favor. Amén, amados hermanos. Amén. Él vino ante él, se postró, lo reconoció como Señor y le dijo que se haga tu voluntad. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Si quiere. Entonces Dios quiere, amados hermanos, bendecirnos. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere romper toda cadena. Dios quiere, amados hermanos, sacarnos de la situación en la que estamos. Dios quiere hacerlo, pero debemos de hacerlo de la manera correcta, para que Dios pueda moverse a nuestro favor. Amén, amados hermanos. Amén. Y ahora este leproso que tuvo el contacto con Jesús, porque dice que Jesús extendió la mano, lo tocó, ya no fue el mismo, amados hermanos. Amén. Este leproso ya no fue el mismo. ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro con Jesús. Ahora este leproso ya podía ir ante su familia
ya podía reintegrarse a la sociedad, ya podía llevar una vida normal. Por eso Jesús le dice, ándate a los sacerdotes, paga la ofrenda y ve donde tu familia. Porque eso era lo que había que hacer cuando una persona se sanaba de la lepra. Tenía que ir donde los sacerdotes lo inspeccionaban a ver si no tenía lepra y lo reintegraban a la sociedad. Entonces vemos un cambio significativo en este hombre. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro genuino con Jesús. Es imposible, amados hermanos, decir yo tuve un encuentro con Dios y seguir igual. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Si no, preguntémosle a Saulo. Saulo antes mataba a cristianos, los metía a la cárcel. Después que tuvo ese encuentro con Jesús, ahora fue uno de ellos, amados. Y nunca más Saulo mató a un cristiano. Nunca más Saulo apresó a un cristiano. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro genuino con Jesús. Ah, tú te lo imaginas, Pablo, yo tuve un encuentro con Jesús. Ah, pero lo voy a seguir matando. Lo voy a seguir apresando. Ah, podemos cuestionar ese encuentro, ¿no? Entonces busquemos, hermano, busquemos de todo corazón a Dios. Acerquémonos de todo corazón, hermanos, para poder ver la gloria de Dios reflejada en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Vamos a tomar ahí la lección. ¿Qué fue lo primero que hizo este leproso? Se acercó. Se acercó. Lo segundo, Se postró. se postró. Lo tercero, Reconoció. lo reconoció a Jesús como Señor. Y lo cuarto, que se haga tu voluntad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, quiero. ¿Queremos ver el sí de Dios en nuestra vida? Amén. Hagamos esas acciones que hizo el leproso. ¿Queremos ver que Dios se mueva a nuestro favor? Sigamos las acciones que hizo este leproso. Queremos prosperar, queremos crecer, hagamos las acciones que hizo este leproso. Amén, amados hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a tener una palabra de oración, dándole gracias a Dios por su palabra y poder seguir continuando con nuestra preciosa vida. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Padre bendito, por tu palabra. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a poder guardar, atesorar tu palabra, Señor, y poder obedecerla, a ponerla en práctica en nuestro diario vivir, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a acercarnos de la manera correcta delante de ti, Padre bendito. Ayúdanos a humillarnos, Señor, a tener la actitud correcta cuando estemos delante de tu presencia, Padre bendito. Ayuda nuestra incredulidad en ciertas ocasiones, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad cuando incluso nos duela, Padre Santo, en la condición en la que estamos, Padre de la gloria. Queremos ver tu favor, queremos ver tu poder, queremos ver tu gloria, Padre Santo, moviéndose en nuestra vida, Señor. Queremos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, llegue y more en nuestros corazones, Padre bendito. Padre Santo, no permitas que el enemigo se robe esta palabra, sino que esta palabra, Señor, crezca y dé fruto a 100 por uno en nuestra vida, Padre de la gloria. Gracias por todo, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, por último,